Vamos a darle la bienvenida ahora sí que a España, a México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, varios lugares de los que nos encontramos aquí. Y bueno, es un horario muy factible para Europa esta vez. Y estamos probando cómo nos va, pero agradecemos su participación, como cada mes, con un webinar teresiano para profundizar en la doctrina de Santa Teresa. Hoy nos acompaña, como hace un año, Teresa Gil desde España, y ella nos va a mostrar el día de hoy, nos va a compartir esta experiencia de es tiempo de caminar juntos, que es una frase muy teresiana, es tiempo de caminar, el juntos es parte de la sinodalidad, en la experiencia teresiana como inspiración para una iglesia sinodal. Entonces les presento a Teresa Gil. Ella es licenciada en estudios eclesiásticos, además también licenciada en teología espiritual y doctora en teología espiritual por la Universidad de Comillas. Pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús y tiene una experiencia larga en el área de pastoral y espiritual, ya que ha colaborado en diferentes instituciones y congregaciones religiosas, dando ejercicios espirituales, cursos de pastoral educativa, cursos de teología espiritual, cursos sobre teresianismo. Además, tiene muchas publicaciones y ha participado en varios congresos, algunos de ellos en la Universidad de la Mística en Ávila con temas teresianos. Sobre todo, la considero una mujer que no deja de sumergirse en los escritos de Teresa para preguntarle a ella lo que piensa sobre los sucesos que se van viviendo como humanidad y como iglesia. Como hoy, que nos ofrece una reflexión actual a los tiempos, ya que el 17 de octubre se inauguró la fase diocesana del Sínodo del 2021 al 2023 con el tema de sinodalidad y que a todos se nos invita a participar. Pues los quiero dejar con Teresa, sin más preámbulos, para que nos guíen este tema que hoy nos convoca sinodalmente. Bienvenida, Teresa, y te dejo con este hermoso grupo. Pues muchas gracias, Re, por tu presentación siempre cariñosa y de hermana, ¿no? Y bueno, pues nos hemos ido saludando a muchas, os conozco y me da mucha alegría encontrarnos de nuevo, y a quienes no, bueno, pues también seguro que es un espacio rico por algún amor en común, ¿no? Pues bien sea Teresa de Jesús, sea la Iglesia o sea también este foro a través de la plataforma Educater que se va generando, ¿no? Y que va generando familia. Y bueno, pues aunque sea así en pildoritas, pues también me alegra formar parte, ¿no? Y bueno, pues para entrar ya en materia, si os parece, voy a compartir mi pantalla porque así la presentación ayuda un poquito a seguir la propuesta que voy a hacer. Voy a hacer inicialmente la presentación seguida, voy pues a proponer un poquito mi reflexión y después abriremos un espacio pues para el coloquio, ¿no? Así que les animo a ir anotando pues aquellas preguntas, subrayados, inquietudes, ¿no? O reflexiones pues que luego podamos compartir juntas, ¿no? Hablo en femenino, entre otras cosas, porque creo que la mayor parte de las que estamos aquí somos mujeres, ¿no? Entonces, pues así seguiré. Voy a ver si comparto pantalla. Ya están viendo, ¿la verdad? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues un poquito como decía Re en la presentación, la verdad es que una de las cosas que me atraen más y me apasionan de Teresa de Jesús es la capacidad que tiene de entrar en diálogo con preguntas, inquietudes, temas, desafíos que tengamos abiertos en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, cuando me propusieron compartir una charla teresiana por el mes de octubre, y la temática siempre me dejan libre, pues la verdad es que pensé que justo en el mes de octubre, como ha dicho, ¿no? Se inauguraba la fase diocesana, ¿no? Del sínodo, y que podría ser una experiencia rica, entrar en diálogo, ¿no? Con la experiencia teresiana para inspirarnos en cómo vivir hoy, ¿no?
Y bueno, pues desde aquí hace poquito compartía también en un retiro en la provincia, ¿no? que siempre tenemos, o Teresa de Jesús nos propone una ocasión para ponernos en sintonía, ¿no? En sintonía, en esta ocasión, pues creo que con lo que vive nuestra Iglesia y lo que vive nuestro mundo con relación a este deseo, ¿no? de vivir una Iglesia sinodal. Entonces, este va a ser un poquito la inspiración o el marco desde donde vamos a compartir, ¿no? Ese dejarnos inspirar por Teresa, que como os decía, bueno, pues no es difícil, o sea, creo que hay temas a lo mejor donde forzamos un poquito más, pero creo que en esta ocasión, luego lo podemos compartir después en el coloquio, creo que no es difícil conectar con lo que ha sido el lema, lo que proponen como lema para este tiempo, ¿no? Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y continuamente se nos está invitando, o así lo expresan en varios documentos y el Papa en varias ocasiones, que este proceso sinodal o la Iglesia sinodal es el camino que Dios espera, ¿no? Bueno, pues creo que en esto de caminar Teresa nos puede acompañar, ¿no? Cuando se nos está invitando al proceso sinodal, en el documento preparatorio, se nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza hoy, dicen, este caminar juntos? Nos están invitando a abrir esta reflexión en todos los espacios y a todos los niveles, ¿no? ¿Qué significa o cómo se realiza hoy este caminar juntos? ¿O qué pasos nos puede estar invitando a dar el Espíritu Santo? Pues bien, como os decía, yo creo que vamos a trasladar esta pregunta a Teresa y decirle, ¿no? ¿Qué significó para ti, Teresa, caminar juntos? ¿O qué pasos diste? ¿Cómo lo fue haciendo? Creo que sus modos, sus pasos, sus actitudes, pues pueden ayudarnos a nosotros también a abrir ese espacio a la participación, a la comunión y también a vivirnos en misión, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, algunos más y nos alegra, ¿no? Pero muchos de los que estamos en este espacio hoy pertenecemos a la familia teresiana de Enrique de Ossó. Y bueno, pues también cuando estaba preparando esta reflexión, pues nos llegó la carta de Asunción Codes, ¿no? Con una conexión también explícita a la clave de la sinodalidad y a Teresa de Jesús por el mes de octubre, ¿no? Y ahí ella nos recordaba o nos pedía a toda la familia teresiana el sentirnos cimientos, ¿no? Cimientos de la Iglesia del tercer milenio, ¿no? Y nos subrayaba, ¿no? Hoy está en nuestra mano unirnos a esa corriente de vida. Insisto en esto porque creo que, como os decía, ¿no? Es la pregunta con la que hoy me quiero acercar a Teresa. ¿Cómo estuvo en sus manos participar siendo cimiento en la Iglesia de su tiempo, ¿no? Y discernir con ella también todo el proceso sinodal, si hay una palabra de fondo, bueno, de fondo y en la superficie, ¿no? que continuamente aparece, es la de un tiempo de discernimiento. Eso es un sínodo, ¿no? Poner a toda la comunidad en un proceso de ejercicios espirituales, decían, ¿no? Como un proceso de discernimiento. Pues bien, desde aquí, como os decía, es desde donde os invito a situarnos, ¿no? Desde ese contexto actual. Mi propuesta, ¿por dónde va a ir? ¿No? A veces nos ayuda ver un poquito el itinerario. Voy a plantear 4 puntos, el quinto es ya la conclusión, ¿no? Los 2 primeros, en realidad, son 2 aspectos que así en titulares, ¿no? Hacer lo poquito que es en mí, o el estilo de comunidad teresiana, sobre todo a quienes conozcan más a Teresa de Jesús, pues nos resulta muy familiar, ¿no? Y aparentemente pues puede ser, iba a decir pan con lo mismo, ¿no? O más de lo mismo. Sin embargo, creo que para abordar este tema no lo podemos obviar, o a mí me ha dado mucha luz conectarlo con esta frase de Teresa,
pero haciendo el subrayado que a mí me parece oportuno con el tema de la sinodalidad. Luego entraremos. Entonces, los dos primeros nos sitúan un poquito en una cuestión más global, ¿no? Más global de la experiencia teresiana. Y los puntos 3 y 4, ¿no? Teresa abre un proceso de participación y luego una palabra comprometida. Son apartados donde yo voy a ir, como yo digo, al dato, ¿no? Al texto y al contexto concreto de Teresa de Jesús. ¿Por qué? Pues porque de Teresa de Jesús se dicen muchas cosas, o podemos decir muchas cosas, pero yo creo, o al menos yo siempre que comparto sobre ella, estoy convencida de que nos ayuda mucho poner el dato, ¿no? Lo que vivió exactamente, lo concreto, ¿no? Porque la biografía, ¿no? Que soporta esas afirmaciones generales que hacemos de ella. Porque si no podemos caer en la idealización o en una utopía inalcanzable, ¿no? Sin embargo, verla a ella en acción es lo que yo creo que nos resulta más inspirador. Entonces, esos dos puntos serán como más concretitos biográficos y bueno, finalmente pues recapitularemos todo lo que hemos querido decir con una conclusión, ¿no? Esto para situarnos en el recorrido. Empiezo, por tanto, con el primero, ¿no? Hacer lo poquito que es en mí. Y en esta ocasión el subrayado que yo pongo es que es un punto de inflexión en el proceso eclesial de Teresa, ¿no? Pues cuántas veces hemos oído o hemos pronunciado esta frase, ¿no? Yo creo que esta expresión teresiana es al menos en algunos entornos, de las más usadas, ¿no? De las que generan, como yo digo, más adhesión, ¿eh? Es como que una se siente como en sintonía con ella, porque parece que la gran Teresa, cuando expresa hacer lo poquito que es en mí, me permite, ¿no? Me abre una puerta a que yo también pueda hacer eso poquito que es en mí, ¿no? Me gusta utilizar la palabra simpatía, ¿no? Como que Teresa a través de esta frase genera una simpatía en el sentido musical, ¿no? Una cuerda simpática es la que vibra cuando vibra otra, ¿no? Entonces, el mirar a Teresa pues genera en nosotros una vibración especial, precisamente desde ahí. Pero también, ¿qué me pasa? Que siento que a veces podemos como amañar, ¿no? O apañar esa frase para actitudes que se parecen más al conformismo, ¿no? Bueno, pues lo poquito, ¿no? Como quedarnos pequeñitas. Y por eso he querido como acercarme a ella, hacer un repaso. Yo sé que muchas de las que están escuchándome conocéis de sobra todo lo que voy a decir, siempre tengo esa sensación, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí por lo menos me ha hecho bien recordar, ¿no? 3 preguntas que nos vamos a hacer en torno a esta frase. La primera es, ¿de qué situación vital, ¿no? O qué situación vital precede a esta frase? ¿No? Es decir, ¿de dónde viene Teresa hasta pronunciar esa frase? La segunda pregunta es, ¿qué contenido le da a ella cuando la pronuncia? Y la que a mí me parece más importante tener en cuenta y no olvidar es la tercera, que es qué consecuencias tiene en la vida de Teresa esta frase, ¿vale? Entonces empezamos con la primera. ¿Qué situación vital precede al momento en el que Teresa pronuncia de alguna manera o escribe esa frase, hacer lo poquito que es? Me determiné, eso es importante, ¿no? Determiné hacer lo poquito que es en mí. Si recordamos la vida de Teresa, nos damos cuenta que la determinación, que siempre hablamos mucho de la determinación teresiana, le nace generalmente siempre en situaciones límite. Eso a veces no lo tenemos tan claro o no lo recordamos tanto. Es decir, las determinaciones más profundas, voy a decir, ¿no? Que vive Teresa, nacen de momentos o situaciones donde ella se ve toca fondo, a distintos niveles de su vida. Es como que la determinación, la que sea,
hay distintas determinaciones, brota en ella, en ese momento de límite, de tocar fondo, como una tabla de salvación, ¿no? Es una determinación que normalmente va en la dirección donde Teresa intuye la vida, ¿no? Teresa es una superviviente nata, ¿no? O sea, tiene un instinto de supervivencia, bueno, como todos, ¿no? Pero tiene una energía para sobrevivir muy fuerte, ¿no? Bueno, pues podemos recordar, por ejemplo, ese momento tan crítico, ¿no? Cuando ella deja la oración, por ejemplo, no es el caso que nos va a ocupar, pero por hacer otra conexión, ¿no? Para ubicar lo que estoy diciendo. Teresa vive un momento de mucha tensión personal, de mucha crisis, ¿no? De mucha insatisfacción. Ella expresa, ¿no? Dice de sí misma que estaba en un momento donde vivía en sombra de muerte, ¿no? O tenía, dice, el alma cansada, ¿no? Entonces, en esa situación de desesperación es donde ella deja, o en ese momento crítico, deja la oración, pero sin embargo llega un momento en que, como si dijéramos, ya no aguanta más, ¿no? Ya no aguanta más. ¿Y qué va a nacer de ahí? ¿Cuál es la determinación que nace de ese momento de desesperación? Pues la determinación más famosa de ella, ¿no? La de no parar hasta llegar a la fuente, ¿no? La determinación de no parar hasta llegar a la fuente, no dejar la oración. Como que Teresa se rinde a la evidencia de que no puede vivir sin la relación con el amigo, ¿no? Bueno, esta determinación la conocemos. Y lo que a mí me gustaría es que cayéramos en la cuenta de que el determiné hacer lo poquito que es en mí procede también de una situación de tocar fondo, ¿no? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es esa crisis vital que venía gestándose, ¿no? Tan importante y tan significativa en el itinerario espiritual de Teresa como la primera, ¿no? La de la tabla de salvación de la oración, pues esta segunda es igual, ¿no? Teresa está viviendo de nuevo una tensión, de una tensión que se le hace, como ella diría, insufridera, ¿no? Insufrible o infernal, ¿no? De infierno. Es una tensión que se da entre el deseo de hacer, el deseo de actuar, el deseo de poner por obra y la impotencia por los límites sociales y los límites eclesiales que vive, y sobre todo por el hecho de ser mujer, ¿no? Esa tensión pues va increciendo, ¿no? va en aumento hasta tal punto, ¿no? Que ella tiene esa crisis de infierno, como podría, si la podemos llamar así, ¿no? Viene precedida de un grito, de un anhelo, de un deseo, ¿no? Ella dice: ordenad vos, Señor, como fuereis servido, cómo esta vuestra sierva os sirva en algo. Ese es el grito desesperado interior de Teresa, el anhelo de servir y no saber por dónde, ¿no? Tensión. De ahí le nace un desasosiego que ella interpreta como sabroso, ¿no? Lo sabroso consolado, ¿no? Procede del buen espíritu. Un desasosiego sabroso y del cual, de ese desasosiego sabroso, no entro en los detalles de cómo se gesta San José, de ahí va a brotar la determinación de hacer lo poquito que es en ella, ¿no? De nuevo, tensión, tocar fondo, no aguantar más, grito desesperado, ordenad vos, ¿no? ¿Cómo puedo serviros? Y cómo emerge esa determinación nueva, ¿no? Hacer lo poquito que es en mí, ¿no? Voy a dejar de quejarme de lo que no puedo y voy a empezar a mirar en la dirección de lo que sí que puedo. Y Teresa pasa a la acción, una acción que va a ser concreta, ¿no? Pragmática, es decir, útil, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Y por qué va a ser útil o pragmática? Sobre todo porque va a estar vinculada a una posibilidad real, ¿no? Lo que va a hacer está en su mano, ¿no? Podríamos decir que en este contexto, previo a la frase, a Teresa, ella diría, ¿no?
yo a veces tergiverso un poco su lenguaje, pero vendría a decir como que no le sufre el corazón, no aguanta el corazón no hacer nada, no hacer nada. Por tanto, podríamos decir que la radicalidad de la determinación, de esta determinación de hacerlo poquito, brota de una experiencia límite. Al lado, ¿no?, lo que ponemos ahí en la diapositiva, de una sed o anhelo profundo de sentido. Y por si lo del sentido nos parece demasiado abstracto, pues de supervivencia. O sea, a Teresa le va la vida en eso. Le va la vida en ello. Esta es la situación que precede, ¿no? Vamos ahora a ver qué contenido tiene para Teresa esta frase cuando la pronuncia. Sabemos que está escrita como tal, literalmente está escrita cuando está narrando, está dando cuenta de los inicios de San José. Pero vamos a ver ese poquito a qué se refiere, o sea, qué hay detrás de ese poquito. En eso poquito se va a concretar se va a concretar en adoptar un nuevo estilo de vida. Y esto lo quiero subrayar porque, claro, parece, o a veces, incluso las películas, perdón, nos hacen ver cómo disfruta Teresa del cambio en algunos momentos, ¿no? Pero no podemos olvidar que Teresa está rompiendo con un modo y unas costumbres muy arraigadas. Llevaba 27 años viviendo de otro modo, ¿no? Y ella misma expresa en una carta, con esa sabiduría humana que tiene, ¿no?, que mudar costumbre, dice, es muerte. Es decir, cambiar las costumbres, cambiar los hábitos es muy difícil, cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues eso poquito a lo que se está determinando Teresa va al corazón de esta modificación de un estilo de vida, ¿no?, con lo que implica de muerte, ¿no?, de dificultad, ¿no?, o de esfuerzo. Un estilo de vida que se va a concretar con relación al sentido desde donde viven estas monjas, ¿no? El sentido también, o sea, una modificación de los valores que sustentan la comunidad en la que vive, y sobre todo también una modificación de hábitos, de costumbres, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, eso poquito que está a lo que está determinada Teresa, tiene mucho que ver con un proceso de conversión, de mudanza real y concreto, que tiene que afectar a todos esos niveles, ¿no? Sentido, valores y hábitos, costumbres, ¿no? Bueno, por hacer un repaso así un poquito integral, ¿no? Este es el contenido. Vamos a lo que os decía, que a mí me parecía importante, ¿no?, tener en cuenta, porque a veces se nos olvida, nos parece que lo poquito nos va a dejar o tiene el peligro de quedarnos en una zonita así de confort, ¿no? Bueno, lo poquito, ¿no?, a lo que llego, ¿no? Sin embargo, cuando vemos en la vida de Teresa las consecuencias que tuvo eso poquito, pues vemos que es un poquito más, ¿no? Le complicó la vida, ¿no?, podríamos decir. Fundamentalmente se le complicó la vida, ¿no?, podríamos decir, porque su poquita acción tuvo una incidencia social concreta también, ¿no?, y muy real, ¿no? Yo digo que este sería como un criterio de discernimiento básico, ¿no? Nuestra acción, pequeña o grande, da igual, ¿no? Lo importante es el impacto, la incidencia, ¿no?, que tiene. Bueno, pues en concreto en su vida, ¿qué consecuencias tuvo que asumir? Y la primera, voy a ir enumerando algunas cuantas, es que, claro, Teresa tuvo que estar dispuesta, ¿no?, a exponer su vida personal para avalar la vida nueva que inauguraba. El libro de la vida que escribe tiene esta finalidad, ¿no? No la escribe porque la avalen a ella, sino porque tienen que avalar a la fundadora de un nuevo estilo, ¿no?
lo poquito de ella no se queda en el ámbito individual y privado, sino que le expone, y ella tiene que exponerse hasta el punto de saber dar razón, ¿no?, de lo que vive y de dónde nace lo que propone, ¿no?, lo que ha vivido. Esto parece fácil y se dice rápido, pero todos sabemos lo que cuesta, ¿no?, vivir expuestos. Eso poquito también conllevaba entrar en disputas teológicas de su tiempo. En concreto, por poner el ejemplo más importante, ¿no?, en torno a la oración mental, ¿no? Una disputa, ¿por qué? Pues porque amenazaba la misión fundamental de la comunidad, ¿no? Si se le prohibía orar, ¿no?, tener oración mental, pues estaban amenazando la posibilidad de su misión. Entrar en disputas teológicas suponía alzar la voz, y de forma pública. El Camino de Perfección contiene unos capítulos, yo creo que también lo comenté el año pasado, este puntito, ¿no?, pero contiene unos capítulos que son los más agresivos o beligerantes, ¿no?, escritos por Teresa, precisamente como disputa teológica, ¿no?, y arriesgándose a ser condenada o censurada, ¿no? Sabemos que vivió procesos de la Inquisición. Bueno, pues todo eso es consecuencia del hacer lo poquito que era en ella, ¿no? También supuso asumir el conflicto como parte del camino. Conflicto con las hermanas, conflicto con los frailes, conflicto con las autoridades. Puntos suspensivos, porque aquí sería no terminar, ¿no? Sufrir las críticas, ¿no? Claro, es una consecuencia de lo primero, ¿no? En cuanto expones tu vida, pues sufre las críticas, sufre incluso los insultos, que difamen a su persona, ¿no? Eso veremos ahora un ejemplo, ¿no? Hacer lo poquito que era en ella le supuso tener que tomar decisiones impopulares. Por ejemplo, cerrar el convento de Pastrana, fundación patrocinada por la princesa de Éboli, ¿no? Les supuso establecer conversaciones difíciles, por ejemplo, como veremos más adelante, con el general, bueno, muchas otras, ¿no? Y también le supuso integrar decepciones en el proceso, ¿no? Gente que se iba sumando, pero que luego pues o traicionaba o no llegaba, se decepcionaba, ¿no? Y en definitiva podríamos decir que al final también le supuso hacer lo poquito que era en ella, asumir errores, inseguridades, dudas sobre lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, yo creo que solo con estos cuadritos tendríamos, las que estáis en clima de retiro, ya os invitaría a quedaros con esta diapositiva, ¿no?, y ver qué experiencia tenemos detrás de cada una de esas consecuencias, ¿no? Insisto, ¿no?, en la vida de Teresa estas consecuencias proceden del hacer lo poquito que era en ella. Os decía que os iba a poner un par de ejemplos de, bueno, contextos, ¿no?, para avalar, ¿no? En cuanto a los insultos, por ejemplo, ¿no?, son más conocidos los de Inquieta, Fémina, Andariega, todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, está escribiendo a Pablo Hernández, un jesuita, y dice: de mí le dicen que soy una vagabunda e inquieta. Eso es negativo, ¿no? Y que los monasterios que he hecho ha sido sin licencia, o sea, desobediente, ¿no? Fijaros, y otras muchas cosas que no son para decir, ¿no? O sea, no solo tiene críticas, sino que ella se entera de las críticas. Y eso, aunque pueda parecer, y lo sea, una mujer libre, ¿no?, y liberada ya, pues no deja de ser doloroso, ¿no? El dolor nunca desaparece, aunque uno tenga la libertad de poderlo vivir y asumir. Y Teresa lo sufre. Y un ejemplo de esas decepciones, ¿no?, decepciones que se lleva, esto es con Casilda de Padilla, ¿no?, una joven de familia noble, ¿no?, que quiso hacerse descalza, pero claro, la familia quería que ella fuera abadesa de un gran monasterio, ¿no?, de un gran convento, ¿no? Y claro, pues Teresa expresa su decepción y su pena de alguna manera, ¿no? Dice: a la pobre muchacha le tengo pena, ¿no?, que es la peor librada, como diciendo, en esta historia la que más sufre es esta pobre mujer, ¿no?
que anda ahora con descontento, con la alegría que tenía cuando estaba en el Carmelo, ¿no? Viene a decir. Pero lo que quería subrayar con esta decepción es cómo lo acoge, ¿no? Dice, debe ser que no debe querer su majestad que no sonremos con señores de la tierra, sino con los pobrecitos, ¿no? Como eran los apóstoles. No hay que hacer caso de los dichos del mundo. O más adelante, ¿no? Él me libre de estos señores que todo lo pueden y tienen extraños reveses, ¿no? Estas decepciones también le van a ir dando a Teresa como una libertad frente, ¿no?, a los grandes señores y a los poderes de su tiempo, ¿no?, como ejemplo. Bueno, pues hasta aquí sería como este primer punto de hacer lo poquito que es en ella, ¿no? Insisto en las consecuencias, Es decir, en definitiva podemos decir que hacerlo poquito supuso en Teresa, en ese momento dado, puntual, un ajuste existencial. Digo existencial porque era entre esa tensión, ¿no?, entre los grandes deseos, hacer cosas, y las posibilidades reales. Pero lo que yo he querido subrayar es que esa tensión no desaparece, ¿no? Es decir, que empieza a hacer cosas, pero la tensión va a estar siempre y va a ser sostenida y va a requerir discernimiento permanente porque van a ir apareciendo todas estas consecuencias donde, de alguna manera, yo me imagino y me atrevo a decir que Teresa tendría que ir repitiéndose internamente yo lo poquito que está en mí, ¿no? Yo lo poquito está en mí, pero ese poquito que está en mí traducido como paso adelante, ¿no? Un paso firme y adelante, un paso firme y adelante, un paso firme y adelante. Así por lo menos me llega a mí, ¿no? Vamos ahora a la segunda parte, donde bueno, pues yo creo que en diálogo con la sinodalidad que se nos pide hoy, pues podemos mirar cómo Teresa diseña y construye esa comunidad, ¿no? Y captar, ¿no?, y recordar, ¿no?, cómo ya incorpora o tiene o subraya rasgos de los que hoy insistimos como sinodales, ¿no? Ese caminar juntos, ese reunirnos en asamblea, esa participación activa, ese vivirnos en misión o ese estar en permanente discernimiento, ¿no? Son como rasgos que rondan a esto que venimos llamando iglesia sinodal, ¿no? Se dice, ¿no?, que la sinodalidad es ante todo una forma de vivir y de obrar en la comunidad con todos esos rasgos, ¿no? Voy a ir muy rápido porque creo que esto es más conocido y solo es por recordarlo, ¿no? ¿Cómo, podríamos decir, se realiza en la comunidad teresiana este vivir, esta nueva forma de vivir y de obrar, ¿no? Pues yo diría que se realiza generando una identidad compartida entre las monjas en su tiempo, desde una base nueva y diferente, que es la dignidad de ser habitadas por Dios, ¿no? No estáis huecas en lo interior, ser tales. Esto va a suponer, como una de esas actitudes que nos recuerdan o nos piden para el sínodo, ¿no?, romper con estereotipos, ¿no?, las doñas, las no doñas, ¿no?, la dignidad de hijas, de ser habitadas, y eso nos genera identidad común. Se hace también, o lo hace Teresa, proponiendo un sentido misionero a su convivencia y su oración, ¿no?, del salvarse a sí mismas a orar por, ¿no?, orar en un sentido misionero. Y finalmente, una nueva forma de relación que se basa en la igualdad, en el amor y en el servicio. Simplemente estoy poniendo ahí de las frases más conocidas de Teresa, pero que nos resuenen desde estas invitaciones del sínodo, ¿no? Me interesa más mirarlo desde esta perspectiva, porque creo que puede tener un puntito diferente, ¿no? Se está diciendo también, ¿no?, que este proceso sinodal, entre sus propósitos o entre sus
no sé si objetivos, ¿no? Pero de alguna manera en varias ocasiones se habla de un correctivo al clericalismo, ¿no? Del clericalismo se habla en los documentos, en el Vademecum, sobre todo, incluso como es nombrado como una plaga, ¿no? Como una plaga, con toda la connotación que tiene el ser plaga. Es un clericalismo que no vivimos hoy, es un clericalismo que está cronificado, ¿no? O sea, que viene de muchos años, ¿no? Y siglos en la historia de la Iglesia. Ya en el tiempo de Teresa, claramente, ¿no? Y bueno, por eso me parecía importante o interesante mirarla a ella en su reforma desde esta perspectiva, ¿no? De cómo ella en sus medios o con sus medios intenta generar ese correctivo al clericalismo al que estaban sometidas. Dice Teresa en el Camino de Perfección, ¿no? Así, dice, no os espantaréis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro para que procuréis esta libertad. ¿No es linda cosa que una pobre monja de San José pueda llegar a señorear toda la tierra y los elementos? Esta libertad, ¿no? A mí me gusta esta frase que está ahí como en medio, ¿no? A mitad de camino, justo a mitad del camino, porque creo que Teresa subraya su intención más profunda y es procurar libertad, ¿no? Procurar libertad. Claro, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿no? Ella genera ese espacio libre, ¿no? Para sus monjas, pero ¿libertad de qué? Y libertad ante quién, ¿no? Esta sería la pregunta, ¿no? Ella, podemos decir, ¿no? Que ha sufrido en carne propia el abuso de poder, ¿no? Hoy esa expresión nos hace alzar así, ¿no? la mirada. Pues yo creo que Teresa de Jesús es una mujer que sufrió abuso de poder. ¿De quiénes? Pues de aquellos que teniendo letras, ¿no? imponían o se imponían como la única voz o la única palabra autorizada sobre su experiencia, ¿no? Llegándola a condenar, incluso tu experiencia es demonio. Ella sufre ese abuso de poder. Y por eso Teresa va a cuidar, ¿no? A cuidar mucho que en sus conventos haya una buena formación y haya libertad, ¿no? Tener un pensamiento crítico formado para defenderse de los abusos, ¿no? En sus constituciones, bueno, dice, ¿no? Tenga cuenta la priora que haya buenos libros, que tan necesario es este mantenimiento para el alma como comer para el cuerpo. Esa educar el pensamiento crítico de sus hermanas, y esa también es su intención en sus libros dirigidos a ellas, ¿no? Que tengan la formación suficiente como para tener libertad frente a aquellos que quieran invadir su espacio de conciencia, podríamos decir. Este es importante, quizá también más conocido, ¿no? Pero también Teresa es consciente y vive en su tiempo determinadas mecanismos o estructuras de la Iglesia, ¿no? De control que en ese momento ejercían, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo con relación a lo que tenemos de evidencia en ella, ¿no? Porque podría haber más si hacemos historia de la Iglesia, pero solo mirando lo que ella hizo y cómo cuidó la reforma, pues llama la atención este librito, ¿no? El modo de visitar los conventos. Claro, los visitadores o sí, era un modo, ¿no? De controlar a las monjas, de poner límite, ¿no? De poner límite a sus libertades, ¿no? De tenerlas ahí bajo su control de alguna manera, ¿no? Y Teresa con este librito y otras cosas, ¿no? Que escribe, de alguna manera lo que quiere es poner límite a la injerencia, ¿no? A la injerencia. Quiere proponer criterios, es decir, no es que rechace la visita a los conventos, la estructura, lo que va a hacer es darle criterio
opinar, decir cómo quiere que sean esas visitas y qué tienen que hacer los que visitan los conventos, con qué finalidad, ¿no? Este librito, unas paginitas que las escribe precisamente porque se lo pide el padre Gracián. El padre Gracián era provincial, era el visitador, mejor dicho, y se lo pide. Y ella lo escribe justo en el verano de 1576, en Toledo, cuando está recién condenada, entre comillas, a vivir a modo de cárcel en un convento por el capítulo general. Lo digo solo por contexto, ¿no? A ella la acaban de encerrar, le acaban de prohibir que funde más y, entre otras cosas, lo que hace ella es escribir este modo de visitar los conventos, que incluso quería unir al libro de las fundaciones, ¿no? Teresa, ¿qué propósito tiene? Como os decía, pues que estas visitas cumplan su cometido, no es librarse de ellas, no es librarse de esas estructuras, sino recuperar el sentido y la finalidad, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque si se visitan estas casas como es costumbre, es decir, al modo habitual, ya viejo, ¿no? con los esquemas antiguos, haráse muy poco fruto y podría ser más daño que provecho. Ella no quiere lo de siempre. Es un estilo nuevo que requiere odres nuevos, ¿no? Podríamos decir, apelando al Evangelio, ¿no? Y bueno, pues esto también a modo de ejemplo, ¿no? De lo que sufre y de cómo ella hace frente, de alguna manera, a ese clericalismo, ¿no? del que hablábamos. Está escribiendo Jerónimo Gracián y se está quejando de uno de los visitadores que dice que es muy pesado. Dice, y esto es lo que yo temo, que han de venir algunos prelados pesados que las abruman, ¿no? Que las abruman. Si no han de tener recreación. En concreto era porque este pesado les quería prohibir la recreación, ¿no? Y Teresa, la recreación, espacios para dialogar juntas, ¿no? Es sagrada, ¿no? Y ella pues ironiza también así, dice, o sea, si ellos que dicen misa cada día luego no tendrán recreación nunca, ¿no? Porque lo que estaba diciéndoles es, el día que vayáis a misa no tenéis recreación. Y ella dice, pues si ellos no guardan eso, ¿para qué lo han de guardar los otros pobres? ¿No? Esa capacidad crítica en medio de la ironía, ¿no? de Teresa y la libertad para expresarlo. Es verdad que aquí en la intimidad, ¿no? en una carta. Pero, bueno, pues no dice amén, ¿no? a lo que dice. Si los tiene que llamar pesados, los llama pesados, ¿no? Y si tiene que reclamar su libertad, la reclama. Lo veremos también un poquito más adelante. Y el último subrayado que quería hacer en torno a este segundo punto, ¿no? del estilo sinodal de la reforma teresiana, pues aquí ha sido al revés, ¿no? Yo me he ido a las actitudes que aparecen en el Vademecum, es un documento que ha aparecido ahora para todo el proceso sinodal, y hay un apartado donde se habla de actitudes para una nueva forma de ser y de vivir, ¿no? Y he elegido algunas de ellas y la utilizamos como para mirar la reforma teresiana, ¿no? Voy rápido en las primeras, ¿no? Pues dedicar tiempo para compartir, nos dicen en el proceso sinodal actual. Teresa, os acabo de poner el ejemplo de la recreación. ¿Por qué es sagrada para ella la recreación? Porque es el espacio para compartir. Humildad en la escucha, nos dicen, y valentía en el hablar. Acabamos de ver esa valentía y veremos ahora un poquito más adelante otro ejemplo, ¿no? Teresa tiene humildad para escuchar, pero también tiene esa osadía, ¿no? ese atrevimiento para comunicar, como hemos hablado en otros momentos. Pero me quiero, un comentario un poquitín más detallado de este soñar, y se nos dice, ¿no? pasar tiempo con el futuro, ¿no? Como que el proceso sinodal sea un espacio para pasar tiempo con el futuro. Y a mí me ha gustado, bueno, yo creo que nos va gustando mucho esta expresión, pero cuando la he puesto en conexión con Teresa, también me ha gustado más todavía, ¿no? Yo digo que, claro, cuando Teresa escribe El camino de perfección y las fundaciones, lo que ella está haciendo es pasar tiempo con el futuro.
porque ella lo que está escribiendo ahí, lo está escribiendo pensando en que ella no va a estar y pensando en qué es importante que se recuerde, que se viva, que se alimente, ¿no? Que se nutra después. Por eso me gusta mirar ese escribir, sobre todo esas dos obras que están destinadas a esta comunidad teresiana, como Teresa pasando tiempo con el futuro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Teresa, de alguna manera, yo creo que ella, aunque evidentemente no lo conoció porque este señor es del siglo XX, ¿no? Pero Weber, un sociólogo, dice o habla en los procesos de las instituciones del fenómeno de la rutinización, ¿no? De rutinización, que es como la pérdida de la capacidad profética, ¿eh? De las instituciones, ¿no? O el mimetismo de los discípulos, de los seguidores, cuando desaparece el fundador, el carismático, ¿no? Entonces, es un proceso que se estudia en todas las instituciones y aparece un proceso, una fase de rutinización. ¿Cómo quiere combatir Teresa o alertarnos, ¿no? Ante ese peligro, ¿no? O ese riesgo? Es decir, es consciente de que esto puede pasar. Y conecto con la invitación primera, con la que abríamos, esa invitación a ser cimientos. Esa es la frase más conocida, ¿no? Sois los cimientos de los que están por venir, ¿no? Fijaros que un cimiento habla de futuro, ¿no? Porque el cimiento no es el edificio todavía, ¿no? Y Teresa, en varias ocasiones, invita a sus hermanas a sentirse cimientos, es decir, a tomar conciencia de que lo que viven en el hoy mira al futuro, ¿no? Eso es pasar tiempo con el futuro. He elegido esta otra frase que es menos conocida que la de ser cimientos, ¿no? Pero para que veamos que es una idea, ¿no? De ella recurrente. Miren los presentes, que son testigos de vista, las mercedes, los regalos que nos ha hecho y de los trabajos y desasosiegos que nos ha librado. Dice, ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor, ¿no? Bueno, pues para mí esta es la traducción o la experiencia teresiana que está detrás de esa actitud a la que nos invitan, ¿no? Pasar tiempo con el futuro. Bien, bueno, no veo las caras, imagino que yo voy a seguir, si alguno necesita moverse o lo que sea, pero prefiero hacerlo todo seguido y luego abrir un coloquio con todo lo que haya ido apareciendo. Entramos ahora en estos dos puntos que, como os decía antes, están elegidos ya a modo de ejemplo, ¿no? Todo esto que hemos dicho de participación, de hacerlo poquito, de complicarse la vida, vale, pero por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí he elegido como primer subrayado ver cómo Teresa abre un proceso de participación, ¿no? Explícito para el diseño de una nueva organización. Yo creo que el sínodo actual sí que tiene una intención muy concreta y explícita, entre otras cosas, de mirar a la, entre comillas, bueno, no sin entre comillas, a la organización iglesia y ver cómo estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues vemos a Teresa también generando ese proceso de participación y apelando a el derecho de tomar la palabra, ¿no? Y esto acontece a propósito de las constituciones de 1581. Si os fijáis, los que conocéis más, sabéis que en 1582 muere Teresa. Es decir, ya está avanzada la reforma y Teresa está al final. Pero bueno, es un año donde Teresa está en plena actividad, anciana, pero en actividad. Un poco de contexto, ¿no? Muy rapidito. Hay unas primeras, o hubo, mejor dicho, unas primeras constituciones elaboradas por Teresa para el convento de San José. Este texto se perdió. Sabemos de su existencia porque ella hace alusión y porque existe la versión para Duruelo, para los frailes, ¿no? Pero la primera se perdió.
y ella lo escribió un poco pues porque tenía el permiso para hacerlo y era como ir dando como las primeras directrices, normas, ¿no? para el convento de San José. Solo un paréntesis, o sea, cuando se habla en la vida contemplativa y en el tiempo de Teresa de constituciones, las constituciones en realidad eran para el convento. La regla eran para todos los conventos de la misma orden, pero luego cada convento tenía sus constituciones, ¿vale? Bueno, pues Teresa en San José va esbozando al hilo de la vida esas primeras constituciones que se han perdido. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que aparecen nuevas fundaciones, ¿no? Se iban haciendo copias que se iban enviando a otros conventos, que a su vez iban copiando, y cada copia incluía o erratas o errores pero con intención, o modificaciones, ¿no? O sea, iba viendo como su modificación, errores, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a preocupar a Teresa que hay necesidad, ¿no? Hay necesidad de unificar, de dar un cuerpo común, un marco común a la reforma, ¿no? Y ahí es donde aparecen o donde se abre este deseo, ¿no? de que el capítulo que se celebrará en Alcalá, Alcalá es una ciudad cerca de Madrid, en 1581 sancione, o sea, ya defina las constituciones para las monjas. Claro, en esos procesos de entonces, a esos capítulos solo iban los frailes, los varones, ¿vale? Digo porque esto hay que... son procesos participativos, pero con estas peculiaridades, ¿no? Pero Teresa es la primera que tiene interés en que sea ahí donde se promulguen, pero lo que va a querer, y sobre todo por lo que hoy nos puede resultar significativo e interesante este proceso, es el empeño que tiene Teresa en que las monjas participen y en que su palabra llegue, ¿no? Y lo que va a hacer es pedir a todos los conventos que escriban lo que ella llama memoriales, ¿no? O sea, que hagan memoria de cómo es su modo, su estilo de vivir. Y conforme a esos memoriales se diseñen las constituciones. Aquí me ha parecido que lo mejor era escucharla a ella, ¿no? O sea, en esos meses donde ella está alentando la participación, con quien está ella directamente carteándose es con el padre Gracián, que va a ser como su voz en el capítulo, ¿no? Su voz en el capítulo. Ella no puede ir, las monjas no van, pero el que va a poner voz, a ver, esto no es trasladable, ¿no? Pero en ese momento era así como se podía hacer, ¿no? ¿Qué le va a decir? ¿No? Dice Teresa, no olvide vuestra reverencia, dejar mandado, y ella dice lo que quiere. No voy a entrar en el detalle, porque los detalles no nos sirven, pero sí la actitud que refleja. Dice, que no parezca las aprietan más, ¿no? Yo temo más que no pierdan el gran contento, ¿no? Porque sé lo que es una monja descontenta. Bueno, allá habría muchos ejemplos, pero ella va a pelear por la suavidad, por la moderación, por el cuidado, porque sean unas constituciones humanizadas, ¿no? Humanistas, podríamos decir, que tengan en cuenta a la persona, ¿no? Cambiando las circunstancias. En otro momento dice, no sé, a ver, es que no veo. Dice, he escrito a vuestra paternidad enviando mis memoriales, lo de los conventos. Dice, eso de tener libertad para que nos prediquen de otras partes me advirtió la priora. Bueno, ejemplos de cómo va escuchando y me advierten y que lo importante es tener libertad para que nos prediquen de otras partes. ¿Por qué? Porque las estructuras que estaban impuestas es que no tenían libertad para que cualquiera pudiera ir a hablar, ¿no? Bueno, dice, en nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes, ¿no? Está insistiendo en su libertad, ¿no? Y está hablando también como Gracián,
¿no? No hacía ninguna cosa sin decírmelo, ¿no? Como ella participa. Esto es lo que se me había saltado antes, ¿no? Dice, no sé cómo dice que callemos. No sé cómo dice que callemos ahora, ¿no? Dice, ni tampoco sé por qué no ha de hablar vuestra referencia, ¿no? Vuestra reverencia, perdón. Tenga en cuenta esas 8 cosas que le he dicho que son importantes, ¿no? Dice que en esto de monjas puedo tener voto, ¿no? De nuevo, ¿no? Bien. De esta actitud, que he elegido tres ejemplos, ¿no? Pero todos esos meses están llenas de cartas haciendo alusiones, ¿no? ¿Qué destacaría yo como actitud de participación en Teresa, ¿no? Y que nos pueden resonar para el hoy? Teresa tiene claro que las interesadas tienen que tomar parte. Toman parte al modo posible de su tiempo, pero tienen que tomar parte. También tiene la estrategia de buscar cómo decir las cosas, a través de quién, para tener un impacto real. Teresa sabe ceder en lo que no es esencial, pero para asegurar lo importante, es decir, negocia. La participación y el diálogo implica que hay cosas, ¿no?, que tenemos que negociar y ceder de un lado y de otro, siempre y cuando se asegure lo esencial, lo importante. Teresa discute, expresa discrepancias y pelea, ¿no? Pelea mientras está en la fase de elaboración de estas constituciones. Todos esos meses previos es un sin vivir, iba a decir yo, sin parar escribir, para pedir, para mandar, para proponer, para sugerir permanentemente. Ahora, una vez que las constituciones ya se elaboraron, al final Teresa las recibe y hay un abandono confiado, ¿no?, al resultado, de alguna manera. Bueno, seguirá peleando otras cosas, pero ahí pues es consciente de que ya ha habido una palabra y la recoge y la pena. Bueno, apenas, no sé qué hubiera pasado si hubiera vivido más, ¿no? Igual lo hubiera vuelto a impugnarlas o yo qué sé qué, ¿no? Pero en principio parece que se quedó conforme. Y el otro ejemplo de lo que implica su caminar juntos, ¿no?, su incidencia, su participación en la iglesia de su tiempo, tiene que ver con lo que yo he llamado ahí una palabra comprometida con las autoridades eclesiásticas, desde la verdad y la libertad. Esto de la verdad y la libertad lo sabemos de Teresa, ¿no? Pero a mí me asombra cada vez más cuando leo las cartas, sobre todo, que hacen referencia a eso, ¿no?, o que escribe a las autoridades, a los obispos, bueno, etcétera, ¿no? Y he elegido una como ejemplo. En vez de picotear de muchas, he elegido una porque me parecía significativa para esto, ¿no? Y es la última carta que Teresa escribe al padre general Rubeo, el general de la orden, que en realidad cuando ella le escribe, él ya ha muerto, pero como las noticias tardaban en llegar, se cruzan. O sea, él le escribe y es un momento donde la relación entre ambos estaba tensa. Rubeo había sido amigo, muy amigo de la santa, le favoreció la reforma, ¿no?, pero en este momento pues estaba todo el conflicto de los descalzos con los calzados, y es un momento muy tenso, muy conflictivo. Al padre Rubeo le han llegado informes negativos sobre la santa y esto está influyendo en el nuncio que hay en España, que le está poniendo muchas trabas a Teresa. Bueno, ese es el marco externo. Y Teresa escribe así muy clarito, ¿no?, memoria de 3 cosas bien importantes para informarle. Hay un conflicto de gestión, de gobernanza dentro de la iglesia y dentro del Carmelo, en este caso, ¿no? De fondo podemos ver lo que algunos han denominado la parresía. La parresía es una palabra griega, ¿no?, que habla de esa valentía. Se aplica, por ejemplo, cuando Pedro, ya sin miedo, habla ante las autoridades del templo, ante las autoridades
para exponer el Evangelio, ¿no? Esa valentía, ¿no? Bueno, pues que tiene también de fondo, por un lado, la humildad, pero al mismo tiempo la valentía, ¿no? Para hablar. Vamos a ver qué le dice, ¿no? De nuevo, le doy la voz a ella, ¿no? Hay un propósito y empieza así, ¿no? Lo que se pretende de su paternidad, bueno, es su lenguaje, ¿no? Lo que queremos de usted, diría, ¿no? Lo que queremos de usted son 3 cosas bien importantes para estos monasterios. Fijaros, abro un paréntesis breve, ¿no? Que Teresa, cuando escribe así bajo su inspiración, a veces se lía mucho y se divierte mucho. Pero cuando Teresa está en gestión de asuntos de la Reforma, es muy estructurada, pam, 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 y esto lo podéis comprobar en muchas de sus cartas. Sobre todo, cuanto mayor sea el grado de conflicto, cuanto mayor es el grado de conflicto, más clara y explícita y contundente es Teresa en sus exposiciones, ¿no? Y aquí empieza así. 3 cosas bien importantes para estos monasterios. La primera, dice, si fuera posible, la primera tiene que ver con esa difamación que está habiendo en torno a Teresa, ¿no? Que no tenga por verdad lo que le han dicho de Teresa de Jesús, habla como porque es un documento así como muy oficial, ¿no? Nunca ha hecho cosa que no sea de muy obediente hija, la están llamando desobediente, le están diciendo que hace lo que quiere, etcétera, ¿no? Que es una mentirosa, ¿no? Dice, ella no trataría mentira, ¿no? Por cosa de la tierra, dice, y conoce lo que suelen hacer personas apasionadas y que no la suelen tratar. ¿Qué ocurre? Teresa le está diciendo que lo que le está llegando son chismes, no sé cómo se diría por allá, ¿no? O sea, como murmuraciones, ¿no? De gente apasionada, es decir, que no se llevan por la razón, sino por la pasión en su lenguaje, y que no la suelen tratar, que no la conocen y están hablando mal de ella. Pero lo que me importa es que veamos cómo se dirige a él y qué le pide, ¿no? A una autoridad eclesiástica. Dice, pues es pastor, no condenes sin justicia y sin oír las partes. Es decir, no dé crédito a lo primero que le llegue, escuche a la otra parte, ¿no? Primer matiz. Lo segundo, y ahora ya se pone en materia, o sea, Teresa hace una propuesta de qué es lo que ella pide y lo que quiere. Dice, que señale prelados a quien acudir, que sean de los descalzos. El problema es que los conventos de descalzos les estaban poniendo prelados o visitadores calzados, y como estaban en conflicto y en pelea, pues era malo, ¿no? Dice, no las manda a ser gobernadas de los de la mitigada. Dice, su señoría sabe cuán mal les ha ido con su gobierno. Es decir, expresa que ha habido mala acción, mala praxis por parte de algunos de sus enviados, ¿no? Y lo está explicitando. Esto yo lo digo suavemente, pero en realidad lo que está haciendo Teresa es amenazar, ¿no? Le amenaza, es capaz de tomar decisiones si no accede a su demanda. Dice, si en esto no viniere, es decir, si no hace lo que le pido, antes nos vamos con los ordinarios, es decir, dejamos la orden y nos vamos con los obispos. Me da igual lo concreto, ¿no? Por no entrar en la historia de la orden ni de la iglesia, pero la cuestión es la contundencia y la capacidad que tiene esta mujer para decir, pues, y si no, tenemos capacidad para decidir hacer otra cosa, ¿no? Hacer otra cosa. Además, explicita, hay responsables detrás de la injusticia, ¿no? Hay responsables. Dios perdone a quien ha metido esta cizaña. Hay gente que ha metido cizaña. Dice, y esto es cosa importantísima, a donde ha de poner vuestra merced mucha fuerza. Es decir, que no pasen, así, aquí diríamos de rositas, ¿no? ¿No? Usted tiene que poner intención en que la persona que está metiendo cizaña, que está haciendo mal y que está tratando injustamente, poner límite, ¿no? Y finalmente pide libertad, ¿no? La tercera cosa.
de no atar más al prelado que gobernar estos menesterios, denos libertad, ¿no? Y aquí Teresa, en su estilo un poquito como diría yo, como de manipuladora, afectiva, ¿no? Dice, mire que nunca un general ha estorbado esto a nadie, ¿no? Pues no sea usted, dice, además, como lo solía hacer. O sea, usted mismo solía hacer que nos daba libertad. ¿Qué le ha pasado? Es decir, esto es muy sutil y muy delicado y muy suave, pero le está reprochando que él ha cambiado su modo de proceder y que ese modo de proceder que ha cambiado estaba fundamentado en gente que ha metido cizaña, es decir, mentira, y que además tiene la responsabilidad de no haber escuchado a las partes, ¿no? Si hacemos memoria retrospectiva del proceso. Bueno, a mí me parece, bueno, a mí me ha dado mucha, bueno, como gusto ver este proceso tan comprometido de Teresa, uno de tantos, ¿no? Un ejemplo más. Y ya voy a llegar al final con la conclusión que de alguna manera ya no voy a añadir nada nuevo, ¿no? Pero como he dicho muchas cosas, ¿no? hemos muy rápido además, pues sí que hay algo con lo que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? De todo esto, pues, ¿qué rescato yo como esos indicadores del camino, ¿no? Que nos pueden orientar a nosotros, cristianos, cristianas del siglo XXI, bueno, invitados a participar, ¿no? En ese ser cimientos, ¿no? De la nueva iglesia? Bueno, pues yo rescataría estos dos subrayados, ¿no? Conectando de nuevo con la determinación a hacer eso poquito que era en mí, ¿no? Viendo ahí como esa estrategia personal. Es una estrategia personal, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Pero con esa pretensión de incidencia universal, ¿no? O sea, miramos a la iglesia y ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Determiné hacer eso poquito que era en mí y procurar, que hasta ahora no lo habíamos dicho entera, ¿no? Que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, ¿no? Nuestra capacidad de influencia en nuestro radio de acción, ¿no? Para promover esa misma estrategia. Y luego recordar las consecuencias de la determinación, ¿no? Que fundamentalmente se resumen en que se le complica la vida, ¿no? Que le va a llevar a tomar postura activa dentro de la reforma de la iglesia de su tiempo, ¿no? Y quizá pues eso es lo más importante, ¿no? Yo digo que de Teresa siempre se habla, ¿no? De su conciencia eclesial, ¿no? Al fin muero hija de la iglesia, ¿no? Ese gozo, la alegría o la serenidad que tiene, ¿no? Pero a mí me gustaría que después de lo que así de una manera un poquito rápida, ¿no? He querido presentar en la tarde, pues no confundir, ¿no? Ese hija fiel de la iglesia, no confundirlo con un sentimiento o una actitud de sumisión o de aceptación acrítica, ¿no? Del status quo de la iglesia de su tiempo, ¿no? Y ver más bien en esa hija fiel de la iglesia pues una mujer comprometida en acción, ¿no? Comprometida con la vida que ella se siente vocacionada a vivir y ahí a muerte, ¿no? Yo diría. Y para pues terminar como empezamos, ¿no? Escuchando de ella una vez más, pues es tiempo de caminar, que nosotros le añadimos ahí ese juntos. Teresa habla de juntos andemos, Señor, ¿no? Bueno, pues podemos ampliar ese juntos andemos con el Señor, ¿no? Es tiempo de caminar juntos y con el Señor, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poquito mi reflexión, mi memoria, ¿no? Al hilo de la vida de Teresa y mi propuesta un poquito pues para abrir diálogo, preguntas, debate, sugerencias, ecos, lo que queramos, ¿no? No sé ahora cómo podemos proceder, no sé. Yo abriría a eso, que no hace falta que sea solo pregunta, puede ser un subrayado, una inquietud, algo con lo que me quedo, me siento animada a, ¿eh? O sea, que sea un espacio así pues para
hacernos eco. Y si hay preguntas también, claro. Hay una pregunta que apareció por ahí que pregunta, en la actualidad, ¿cómo rompen estereotipos las teresianas? Yo creo que teresianas así en un ámbito muy, muy amplio, seguidoras de Teresa y seguidores de Teresa. Bueno, aquí hay muchas teresianas que sabrán responder en la actualidad. Yo creo que es yo no sé quién ha hecho la pregunta, si la quiere explicar un poquito, porque a mí yo la recibo como una pregunta que nos tenemos que hacer. No a la que tengamos respuesta, podríamos responder desde las experiencias concretas de cada una, pero lo interesante es decir, bueno, y primero qué estereotipos hay que romper, ¿no? y cómo, ¿no? Si quieren ir poniendo en el chat alguna reflexión, alguna pregunta. Suena nada más eso, hermosa reflexión, muy iluminadora. Gracias, Teresa. Palabras de Teresa para todos los tiempos, libertad en comunidad, juntos. Pero juntos ponen entre admiración e interrogación también. Ahí está Pati Tamayo que levantó la mano. Gracias, madre. No, solamente como me resuena ahorita en todo el alma y corazón, ¿no? Realmente cómo se parece, aunque un contexto histórico totalmente diferente, ¿no? Pero cómo se parece mucho esa tan soñada ahora, ¿no? Refundación de las estructuras eclesiásticas, ¿no? Y pues la verdad me siento muy animada porque al ir ahorita desglosando con ejemplos concretos, ¿no? De cómo yo veo que Teresa, pues no solamente la reforma del Carmelo, ¿no? Sino la incidencia en la reforma de toda la iglesia, ¿no? Y pues eso, me siento animada porque a veces uno dice, no, aquí no hay cambio, ¿no? Desde las predicaciones bueno, tantos ejemplos, ¿no? Que siempre digo, pues tiene que pasar todo por la educación para que esas falsas imágenes de Dios, todo lo que ahorita me imagino, ojalá en el sínodo se trate, el clericalismo, el que todavía las mujeres somos las ayudantas, ¿verdad? De los padres, y cómo si estuviera, no si estuviera, yo siento que está Teresa presente, ahora sí en cada uno de los que somos familia teresiana, para no desanimarnos, ¿no? Y el poquito, que no de disminución, sino el granito de arena, pero que como en coherencia, ¿no? De que, pues no sé, ahí y pues gracias, ¿no? Porque eso me encanta. Y también me hizo mucha resonancia, digo rapidito, cómo ese, nunca lo había escuchado, los memoriales para las constituciones, pues está justo al revés de un modo impuesto, ¿no? De que esto va a ser así, así y así, sino que nunca había escuchado cómo tomó pues la realidad de lo que vivía, ¿no? Y hace su propio modo de proceder y pues muy interesante, ¿no? Para la época, ¿no? Y gracias que Gracián la apoyaba, ¿no? Si no, bueno, gracias a todos. Sí, respecto de eso, alguna cosita de lo de los memoriales, claro, si nosotros vemos ahora hoy objetivamente y lo trasladamos a hoy, esos procesos participativos nos parecerían de risa, ¿no? No nos valdrían, ¿no? Pero claro, lo que hay que ver es, respecto a los procesos de su tiempo, cómo Teresa fuerza la posibilidad, o sea, estira las posibilidades un poquito más allá de lo que era posible, ¿no? Eso es para mí lo digo porque a veces pues nuestros procesos pueden tener un límite, pero la cuestión es cómo somos capaces de ir un poquito más allá, ¿no? Ese sería como el traslado. Re, no sé si viste, Rosario había levantado la mano, no la manita, pero sí la mano. Está Rosario Ferrer, luego sigue Carmen y luego Regina. Bueno, lo primero, Tere, felicitarte, has hecho una magnífica exposición y me da mucho gusto porque te conocí tan jovencita y ahora te veo tan sabia que me da mucho gusto poderlo experimentar y te felicito a ti y a todas las que llevan ese camino. Y yo pienso que en la exposición que has hecho
una cosa que yo incorporo es lo importante de estudiar a Teresa rastreando desde lo que queremos saber de ella. O sea, no nada más leer, 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 sino qué queremos saber de ella y rastrearlo, como lo has hecho tú, que realmente lo has hecho muy bien. Pero claro, para esto también hace falta, y las invito a todas, a que lean mucho, mucho, mucho a Teresa. Y cuando después de muchos años se le lee, ya se puede rastrear. Así es que toda esta gente joven que anda por aquí, por favor, anímese y siga adelante. Muchas gracias, Tere, y a ti también, Rosa Elvira, muy bien por la presentación y gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias, Rosa. Gracias. Carmen. Hola, Hola, Teresa, hola. Es un gusto volverte a escuchar y bueno, me encantó cómo le fuiste dando un camino sinodal a esta relectura de Teresa, porque fue una relectura de puntos importantes. Y yo me quedo que Teresa abre procesos de participación para el diseño de la nueva organización. Y creo que la sinodalidad es un tiempo de gracia, como bien lo ha dicho el Papa. Y la compañía está en un tiempo de gracia, que está abriendo caminos, que está trabajando en red, que está abriendo también espacios para que los laicos participen y sumen como toda esa riqueza que tienen y van caminando con las hermanas, ¿no? Y me encantó mucho las actitudes para una nueva forma de ser y de vivir. Y los anoté, dije, para que no se me olvide, e irlas practicando, ¿no? Dedicar tiempo para el compartir, como para Teresa era sagrado el espacio de recreación, ¿no? Y que hoy en día, nosotros aquí en el noviciado, estamos así como insistiendo en esos pasos de compartir, de escuchar, de diálogo, porque nos ayuda a abrir como el panorama, como por dónde estamos caminando, ¿no? Y también como ser valientes al hablar como en los errores, ¿no? o lo que vamos, por dónde nos estamos desviando, ¿no? La humildad de la escucha y el diálogo es importante. Y otro que vengo yo así como trabajando, soñar y pasar tiempo con el futuro. Yo en la semana le decía a una hermana que como religiosa no se debe de sentir como única de hacer las cosas, sino que tiene que empezar a formar cimientos para los que vienen, ¿no? Porque no siempre vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, eso me encantó, hacer cimientos, procesos, ¿no? Para los que vienen, ¿no? Y bueno, con eso me quedo y muchas gracias. Me encantó, me encantó. Gracias, Carmen. Regina. Bueno, yo me quedo con la frase que comentaste en la exposición, pasar y soñar y pasar el tiempo con el futuro. ¿Por qué? Porque con esto estamos invitados a actuar, ¿no? Desde una postura activa, desde una postura crítica, para tener un buen discernimiento, ¿no? Para poder caminar, como decía Santa Teresa, en libertad, pero también en verdad, ¿no? Y saber asumir también esos procesos y esa responsabilidad. Y acoger también, ¿no? Acoger. Y también nos compromete a la acción, como humanidad y como sociedad nos compromete a la acción, ¿no? Pues ¿por qué? Por todos los que vivimos aquí, ¿no? Y cuando nos sentimos incluidos y parte de decisiones importantes, es cuando a veces sentimos como más, más nuestro todo, ¿no? O sea, más, con mucho amor, con mucha determinación, haces las cosas, ¿no? Muy pensadas, para el bien. Gracias, Regina. Mira, aquí ponen en el chat que una persona dice, yo creo que la forma de romper estereotipos es ir a la fuente y es seguir el ejemplo de Teresa. Y bueno, es como leer, ¿no?
Muy lindo, dice Yudalis, regalo nos ha traído este espacio. Teresa Gil, mil gracias por todo lo que has preparado, el modo y la cercana que hemos sentido a Santa Teresa a través de ti. Ha sido muy disfrutado y enriquecedor. Gracias, Tere, por la claridad, sencillez y pasión con que nos acercas a Teresa de Jesús. Me encantó, felicidades. Y ahí tenemos a Luz Marina con la mano levantada. Pues agradecerte, Tere, porque yo siempre he dicho que tú manejas a Teresa al dedillo, ¿no? Y cada vez nos sorprendes con una relectura, un modo pues de verla, de acercarla a nuestros tiempos y las necesidades que pues también queremos tener en cada época. Entonces, primero, eso es un regalo. Muchísimas gracias por todo como ese ejercicio que hace para nosotras. ¿Y con qué me quedo? Pues a mí siempre me sorprende de Teresa el ser tales, porque es la que le permite pues abrir caminos, ser capaz de enfrentar situaciones adversas. Es verdad que muchas cosas de la iglesia han cambiado, pero pues todas sabemos y lo sufrimos en cada lugar, y yo pienso que unos más que otros, pues de una iglesia que todavía pues es más jerárquica, ¿no? Es jerárquica, patriarcal. Entonces, es un reto, yo creo que sí es un reto, y mirar a Teresa a uno le inspira, le moviliza, y bueno, definitivamente beber de ella sí impulsa pues a buscar cosas nuevas y posibles. O sea, creo que una de las cosas bonitas de Teresa es que desde lo que podía y como podía, pues lo hacía y lo buscaba. Entonces, esa es una actitud que yo creo que es muy inspiradora. Muchas gracias. Gracias, Luz Marina. Leti Esquerra. Ok, muchas gracias. Pues también me gustó muchísimo, se me hizo súper claro todo, pero en concreto como que me quedo con esto. Me encantó pensar en el significado de hacer lo poquito que está en uno. Sinceramente, esta frase que repetimos tanto, como que yo pues como que la entendía casi que literal, ¿no? Con el hacer esos poquitos de cada día, y pues no son esos poquitos, son esos muchos que hacen un poquito, una diferencia. No sé, como que me invita mucho a pues a dar un extra, a dar un plus y no conformarme con un poquito, porque pues un poquito no logra lo que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Y ánimo, con lo poquito. Y en el chat, bueno, siguen poniendo que muchas gracias, muy interesante. Ay, este ya salió largo. Muchas gracias, Teresa, nos ilumina a nosotros como compañía y como familia teresiana el tema del camino y los procesos, y también el soñar y pasar el tiempo con el futuro. Cómo luchó Teresa por la libertad de sus hermanas. El tema de la participación como podía. No rendirnos ante las situaciones actuales y ser creativas ante lo que nos toca vivir en el hoy con humildad, valentía y transparencia. Hay agradecimientos, Teresa, simpatía, hacer eso poquito pero con perfección, etc. Yo después le pasaré a Teresa sus comentarios. Yudalis tiene su mano levantada. Muchísimas gracias, primero, por todo el espacio. La verdad, Teresa, nos has motivado muchísimo. Sí sentimos hoy a través de ti a Teresa, esta Teresa tan actual, que no pasa de moda y que nos invita también a la acción todos los días. Pero además yo me quedo, pues desde donde estoy ahorita viviendo, pues con algo muy fuerte, que es determinarnos en ese paso y no abandonar la acción. En el camino, pues nos encontramos con distintos escenarios complicados, difíciles, ¿no? Ahorita tan adversos, pero pues no ceder. Y ese poquito es ese poquito, como dice Leti, que ahorita cobra otro significado a través de ti también. Nos haces visualizarlo como que esos pasos, no pocos, sino pasos, ¿no? Pasitos a pasito, no pocos pasos, sino pasos para llegar a esa meta de, bueno, como decía ella, la determinación de llegar, ¿no? Y pues no, esta parte que dices me quedo como que también, cuanto mayor el grado de conflicto, más contundente es Teresa, así que nos invita a esa contundencia a avanzar con firmeza. Muchísimas gracias, la verdad, muchos regalos hemos recibido hoy a través de ti, gracias. Muchas gracias, Yudalis.
Pues sí, muchísimas gracias a todas. Yo las invito a que me sonrían a la cámara para sacar una foto terminando este mes de Teresa con esta conferencia que suena como bombo y platillo. Entonces, pongan su mejor sonrisa de la de todos los días. Listo, muy bien. Muchísimas gracias por todo, Teresa. Mil gracias, porque como dice Yudalis, nos haces presente a Teresa en estos momentos actuales en medio de esta humanidad que tiene tantos conflictos y tantos movimientos volcánicos también. Sí. Pues muchas gracias a ti y a todas ustedes por estar presentes en este momento y acompañarnos en Educater. Y seguiremos adelante. Pues muchas gracias, un abrazo a cada una, si pudiera. Gracias. Muchas gracias.